Perfecto, muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por conectarse, como lo había comentado Juan Carlos y Carlos. Gracias por la invitación, estoy muy contento, sobre todo porque son espacios para compartir y qué mejor que en estos tiempos, que es tiempos que de repente nos han cambiado mucho la dinámica y muchas veces llevarnos a una situación de individualismo. Y creo que estos espacios son para eso, también para compartir, aún a la distancia. Y bueno, estaremos aquí el tiempo que nos dé Zoom, compartiendo lo que es educación para la paz, como lo básico de educación para la paz. Y bueno, no sé si se ve, ahí está mi presentación. Hacerlo un poco más grande. Como ya lo había comentado Carlos, soy maestro de gestión de la convivencia en la escuela, violencia, derechos humanos y cultura de paz, pero tengo una formación primaria en sociología por parte de la UNAM. Entonces, de repente, se me va la onda como buen sociólogo. Y bueno, para cualquier cosa, pues está el chat ahí. Y si me quieren también alguna pregunta, pueden hacerla en el transcurso. Y bueno, también por el chat. Y pues me imagino que también Carlos y Carlos van a estar apuntando las preguntas para que esto también sea una charla, sea algo más, compartir en el momento, platicarnos entre nosotras y nosotros. Pues vamos. Creo que la educación primero es un proceso de socialización, donde aprendemos cómo llevarnos con todas y con todos, con las demás personas, incluso identificar quiénes son las personas más próximas, las personas lejanas, los valores, la cultura. O sea, a partir de ahí empezamos a socializar. No es, no es un proceso neutral, eso que de repente dicen, es que la educación es neutral. No, porque incluso citaría hasta un sociólogo, que es Milo Durkheim, todo modelo de educación es resultado de un tipo de objetivo que se quiere en esa sociedad. Incluso qué tipo de personas se quiere formar en esa sociedad. Entonces, no neutral. Tiene una carga valórica, tiene una carga estructural, tiene una carga cultural. Y es un acto consciente que apunta a un determinado, y le he comentado, un modelo de sociedad y de persona. Relacionado al punto anterior. Y bueno, si vamos de lo tradicional a lo moderno, se recuperan los contenidos de los procesos de educación que dignifiquen a la persona. No es que ningún modelo educativo sea malo o sea muy bueno. Simplemente retomamos de todo lo que podamos aprender, pero que siempre, de todos sus modelos educativos, el objetivo sea dignificar a las personas, al ser humano. Reconocer ese valor que tenemos las personas por el hecho de existir, que es la dignidad. Y bueno, un referente de aquí en la Ciudad de México, para no hacerlo tan enorme, un referente es la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que define dentro de su marco conceptual, pues se centra en la autonomía, la libertad racional y emancipa a las personas. Esto es la educación para la paz y los derechos humanos. Y no solamente basta con conocer los derechos humanos en este proceso, en esta propuesta de educación, sino incluso que estas personas sepan y puedan ser autónomas, libres, se reconozcan como sujeto de derecho y sobre todo el hecho de educar para la responsabilidad. Ahorita vamos a ver qué significa eso, educar para la responsabilidad. Esto ahorita lo vamos a ver, seré un poco más esquemático, rápido. Todas las personas tenemos una fuerza, una pulsión, una energía, desde que nacemos, que nos mueve hacia la supervivencia, hacia cuidarnos y cuidar a las demás personas. Y esa energía, o esa pulsión, le quieran decir, esa fuerza vital, se le llama agresividad. O sea, nacemos agresivos por naturaleza. Pero desde esta propuesta de educación, de socialización, de eh, construcción de un tipo de persona, pues significa que esa persona va a tener
factores externos, principalmente, desde eh, los otros espacios de socialización, como la familia, el medio de comunicación, la escuela, el barrio, la colonia, el medio de transporte, todo eso que está, incluso lo podemos ver desde el ámbito del modelo ecológico de Bronfenbrenner, de todos esos sistemas, pues va a ir canalizando esa fuerza vital hacia tres elementos, hacia tres formas. Así, siempre pongo el ejemplo de la electricidad. La electricidad la podemos transformar en luz, la podemos transformar en movimiento, la podemos transformar en calor, en imagen. Así esta energía. Y estos factores que les había comentado, las pueden ir transformando en violencia, es conducta y comportamiento hacia la destrucción, o hacia la no violencia, que es la construcción y tiene que ver con toda esta parte de, ahorita íbamos viendo, con la paz, con la justicia. Pero también ciertos condicionamientos y demás pueden llevar a que esa energía se transforme en pasividad. O sea, ya ni siquiera se utiliza esa energía. Un ejemplo pondría como esta indefensión aprendida, que es durante un ejemplo, durante el régimen nazi, durante los campos de concentración, pues, y en muchas personas que estaban ahí en los campos de concentración, ya ni siquiera hacían lo posible para salir o para sobrevivir. Y eran pasivos, porque al final de cuentas todo el condicionamiento durante esos campos de concentración era de, pues ya ni siquiera utilices tu agresividad, ya no utilices, ya ni siquiera luches por sobrevivir, porque tienes tu destino, es que vas a morir o vas a desaparecer, simplemente ni siquiera te reconozco como persona. Entonces es otra forma en que esa pulsión se transforma en violencia, en no violencia y en pasividad. Bueno, me imagino muchas personas de aquí vieron la película de El Titanic, igual y pueden ver ahí está el Titanic, no se va a poder ver a Ross, no se va a poder ver la tabla, la puerta, pero va a chocar ese barco en ese iceberg. Dentro de la Ocasión para la Paz y los Derechos Humanos, se conciben tres tipos de violencia. Una, la que vemos, la que identificamos, y yo pongo luego entre comillas, porque luego ni siquiera la identificamos como violencia, que puede ser la muerte, la guerra, la violencia física, psicológica, emocional, feminicidios, todo lo que podemos identificar o podemos reconocer como violencia, solamente es con la punta de ese iceberg. Entonces, muchas veces, incluso proyectos, políticas públicas, programas, solamente se enfocan a mirar o atacar o afrontar la violencia desde lo directo. Pero existe algo que está debajo, que no lo vemos generalmente, que es tan sutil, tan invisible, que sostiene a esta violencia directa. Y es la violencia cultural y la violencia estructural. ¿A qué nos referimos? Si la violencia directa lo identificamos con comportamientos y actitudes, con la violencia cultural podemos identificar que son actitudes, pero desde esta parte de los prejuicios, de los estereotipos, de las creencias, de las ideologías, todos estos constructos de ideas que sustentan estas. Un ejemplo, feminicidios. Pero existe una cultura machista, en donde legitima este tipo de actitudes, esos tipos de comportamientos. Pero también existe una insatisfacción de necesidades y una forma en que está estructurada, organizada una sociedad, que es la violencia estructural. Aquí podemos encontrar el capitalismo, el patriarcado, el adultocentrismo, porque estas formas de estructurar la sociedad, principalmente verticalizadas,
tiene que ver con la insatisfacción de necesidades, no de quienes están arriba, sino de quienes están abajo. Y se basa en la explotación, en la negación del otro como persona. Entonces, tenemos una estructura, una organización incluso en donde si una mujer denuncia, pues la misma estructura le dice, pues usted, basado incluso en lo cultural, pues usted estaba vestida así, pues ya sabe cómo son los hombres, usted lo provocó, entonces se sustentan mutuamente, están esas tres violencias fluctúan, están ahí presentes. No podemos decir, es solamente violencia cultural, esto es solamente violencia estructural, o esa es violencia directa, no, porque todo está presente. Entonces, cuando abordamos la violencia, solamente lo miramos desde un punto, que desde la punta del iceberg. Entonces, de repente, pues, por eso luego el, el Titanic se hundió, porque más que estrellarse con la punta del iceberg, se rajó totalmente la cubierta del casco por el fondo, que estaba muy por debajo y era gran parte del iceberg. Y bueno, y de repente, ¿qué es si hay una violencia, pues lo contrario es la paz, ¿no? Bueno, la pregunta sería, ¿ustedes qué entienden por paz? ¿Qué es la paz? ¿Qué entendemos por paz? Si estamos en una educación para la paz, ¿qué es la paz? No sé si alguien quiera compartir, no, más una idea o algo que quieran decir. Para mí la paz es esto. ¿Nadie? Bueno, me acuerdo cuando eran las manifestaciones, creo que fue en el 2003, cuando eran las primeras manifestaciones contra la segunda invasión en Irak por parte de Estados Unidos. Me acuerdo que había un montón de marchas a favor de la paz, no a la guerra. Entonces, cuando de repente hacíamos las asambleas y queríamos paz, la discusión era ¿qué es la paz? O sea, muchos de repente es que es la ausencia de guerra. No necesariamente. Puede ser a lo mejor, quién sabe, tal vez, diría Capulina. Y otro día, no, es que es la armonía. También puede ser, pero en sí, desde la Educación para la Paz podemos significar, no es que haya una paz negativa o una paz positiva, sino la concepción de esa paz. Una concepción positiva y una concepción negativa de la paz. Porque podemos decir, quiero la paz, sí, pero ¿qué tipo de paz? Y tiene que ver primero con cómo miramos al sujeto. Y no solamente al sujeto, a la persona, sino a sus condicionantes que están afuera, su entorno. Y ahí vienen las dos concepciones, lo negativo y lo positivo. Y vamos con lo negativo, que es la paz romana, que es lo que hacían los romanos para mantener la paz, pues era mantener el respeto de la ley y el orden bajo la represión, e incluso invadir como una guerra preventiva, algo que hace el imperio también estadounidense, algo de, vamos a construir paz, vamos a llevar democracia, pero basado en el sometimiento y en la guerra. Y aquí tuvimos ejemplos también de paz romana. Un ejemplo, la paz porfiriana. Es que en ese periodo hubo mucha paz. Pues sí, hubo paz, pero bajo la represión, bajo grupos totalmente auspiciados por el Estado para reprimir a aquellos que estuvieran en contra del Estado. Muy, muy romano también el asunto. Muy perverso además. Y esto es un ejemplo de esa paz. Si quieres paz, prepárate para la guerra. Y otra es la paz Irene. Si alguien conoce que se llama Irene, significa paz. Esto es una paz griega. Es como de una paz más intimista, más de la armonía personal, ¿no? Y un ejemplo es, mientras yo esté en paz, no importan los demás. Yo ya llegué al nirvana, yo ya alineé mis chakras, los violentos son las demás personas, yo no tengo conflicto, los conflictivos son los demás, yo siempre estoy en paz. Pero eso lleva incluso a una situación muy pasiva del sujeto, muy individualista,
porque yo estoy en paz, yo no soy el violento, y son los demás. Muy individualista el asunto. Y una combinación de esas dos podría ser el clásico que la mamá o el papá, cualquier familiar adulto le dice al niño o a la niña, estate en paz, o sea, te someto para que tú estés en armonía, para que tú estés tranquilo. Fue un ejemplo como de esa visión negativa de la paz. Y si vamos a una visión más positiva, que tiene que ver también con esta concepción del sujeto y de su entorno, tiene que ver con la construcción de justicia. Puede haber paz, decía, puede haber paz, pero no puede haber justicia. De esa visión negativa romana. Justicia, pero solamente para quienes eran romanos y propietarios y además no para los esclavos. Pero un ejemplo más de la paz positiva es la paz shalom. La paz shalom que tiene que ver con, sí, con un bienestar espiritual y material, no solamente de la persona, sino de su comunidad y del entorno. Pero es limitada. De hecho, su salud es shalom, la paz esté contigo, ¿no? ¿Por qué es limitada? Porque solamente es en el grupo de comunidad judía. Podemos mirar como el adentro y el afuera. Quienes estamos adentro sí nos apoyamos, buscamos el bienestar entre todas y todos. Si tú estás en problemas, perteneces a la comunidad, te apoyo, buscamos todo lo necesario para que haya justicia en el grupo. Pero si no es el grupo, pues no, ahí ya no, ahí se vuelve limitado. Y no solamente en términos de cultura judía, sino veamos en nuestras actitudes. Ah, no, porque eres de mi grupo, no eres de mis compas, no te voy a ayudar. En ese de adentro y afuera. Y hay otra que es la paz hindú, la Shanti. La Shanti, que es la que promovía, desarrollaba, practicaba Gandhi. Y Gandhi involucraba esta parte de la satisfacción de las necesidades humanas básicas, pero no solamente las necesidades humanas básicas de la comunidad, sino del entorno. Y tiene que ver con una construcción en donde la paz está pegada con la justicia. Entonces, muchas de las acciones involucraban que tiene que ser justo tanto para ti como para incluso al otro. En este caso, el imperio británico, la corona británica, sus acciones nunca fueron de atentar contra la dignidad del imperio. Era atentar contra un sistema injusto que violentaba las necesidades de las personas, no solamente de las personas que vivían en la India, sino incluso demostrar que también era injusto para los ingleses. Es otro tipo de visión de la paz. Y es generalmente la que se trabaja desde la Educación para la Paz y los Derechos Humanos, porque reconoces al otro como un ser humano, con dignidad. Y entonces borramos la visión del enemigo, que se ha construido desde muchas disciplinas. Y de hecho retomaría mucho a Galtung. Galtung comenta, dentro de la violencia cultural, en las ciencias también hay violencia. Pues que la ciencia también es neutral. Tendría también mis dudas. Porque incluso desde las disciplinas y las ciencias que han nacido o ya existentes, se ha justificado un régimen injusto. El nazismo, pues de la ciencia, las antropologías y demás, psicologías y demás, en aquellos entonces, científicamente ha comprobado que estos sujetos, por su cráneo, por no sé, sus condiciones, son inferiores a la raza aria. O la misma educación, les decía, ¿cuántos podemos decir que pasaron los premios Nobel? ¿Cuántos científicos hombres podemos mencionar? Y podríamos llevarnos dos más, ¿no? Pero si de repente decimos, ahora, díganos mujeres científicas, nos podemos quedar como muy cortas, que existen, pero incluso cultural, socialmente, no son reconocidas. Entonces, la ciencia también encara una situación de violencia. Entonces, retomaré esto que decía Gandhi.
no hay camino para llegar a la paz. La paz es el camino, ¿no? Tampoco es de que, ya llegamos a ese sistema, no, justo, no. Voy a esperarme hasta que haya una injusticia para ser justo, ¿no? Tienes que ser justo a cada paso, no es que vas a llegar a eso. Tienes que ser justo con tu actuar cotidiano. Y es como se va construyendo justicia, es un proceso, es un camino, no un ideal. Bueno, sí es un ideal, pero al final de cuentas que ese ideal te lleve a caminar. Me recordó a Valeno, nos dice que la utopía no es para alcanzarse, sino para hacernos avanzar. Bueno, dentro hay quienes trabajan con grupos o incluso en sus comunidades y demás que quieran con otras personas. No es que tampoco la paz va a llegar así como de repente, va a estar dentro debajo de un árbol y voy a ser iluminado. Muy pocas personas, yo creo que Buda lo pudo haber llegado, pero personas que nosotros, yo diría que tenemos que actuar. Y entonces, pues, basado en esta parte de la educación eh, socioafectiva, en esta parte de que el aprendizaje tiene que ser significativo para mí, puedo hablar aquí de paz, pero pues, a mí no tiene sentido, no tiene significado en mi vida. Entonces, cuando trabajamos temas con grupos, pero lamentablemente no está trabajado. O sea, ahora sí que muchos educadores en Derechos Humanos para la Paz también nos partió esta contingencia, porque gente es el trabajo con el cara a cara. Ahorita se está reformulando mucho, pero en esta parte del grupo en personas, que sea socioafectivo, o sea, que construyamos ambiente y que sea participativo, que sea problematizador, que podamos, o sea, que el grupo tenga la confianza de poder expresar sus sentimientos, aprendizajes, que nadie sabe más que el otro, que todos aprendemos de todas y de todos, y que y entonces ese diálogo reflexivo de problemas morales, éticos, etcétera, culturales, eso también es aprendizaje. De nuestra experiencia cotidiana también aprendemos. Aprendemos de todas y de todos, incluso del transporte público. Entonces, estas son como metodologías. Alguien que quisiera trabajar más en este punto, con mucho gusto se los ampliaríamos. Bueno, es como para ejemplificar cómo son tres elementos que podemos trabajar frente a grupo. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de esta educación? Pues bueno, tiene que ver con mucho con el respeto, sí, pero ¿con qué tipo de respeto? Respeto y defensa de la vida humana, de la dignidad humana. Y repito, la dignidad no es que como acotación, porque me encanta como las expresiones cotidianas que hacemos y es que le estoy rogando a mi ex para que regresemos y la otra, ay, tente un poquito de dignidad, estás perdiendo la dignidad. Bueno, primero les tengo un pequeño. Nunca perdemos la dignidad, la tenemos desde que nacemos y nunca la perdemos. No la pueden violentar, eso sí, pero nunca la perdemos. Ese es valor que tenemos las personas. Y siempre pongo un ejemplo de los chocolates rellenos. El relleno o la cereza o licor que está en el centro del chocolate es la dignidad. Y lo que cubre, lo que protege ese, ese relleno es los derechos humanos. Entonces, ¿qué buscamos en la educación para la paz? Es respetar y defender ese centro, ese núcleo de los derechos humanos que es la dignidad humana. Promover también la participación responsable en la vida social y política. Y eso involucra, política, partidos políticos, no. Recordemos que la política va más allá de una vida partidista. La política se construye cotidianamente de las relaciones de poder entre la ciudadanía y el Estado, pero también entre la ciudadanía y ciudadanía misma. Y la ciudadanía involucra el actuar en la ciudad. El actuar no solamente cada tiempo, sino todos los días, también es construcción de ciudadanía. Y bueno, conocer los instrumentos de derechos humanos, ¿sí? Y retomo esta parte de formar una ciudadanía reflexiva y crítica, basada en la participación y la construcción de la democracia. La democracia, recordemos, no solamente es votar y ya. La democracia involucra escuchar y reconocer al que el que no piensa igual que yo. A que esa persona que también es diferente a mí
tiene todo el derecho de participar y de ser escuchado. Y a partir de esa pluralidad construimos una ciudad en donde minorías, mayorías, se van enriqueciendo. Bueno, pues relaciones basadas en la reconciliación, la tolerancia, la justicia social, libertad, participación, igualdad y cultura democrática. Mantener la paz, y repito, mantener la paz no es que ya llegamos a un momento, sino se construye cotidianamente. Voy a dar un poquito más porque me quedan 10 minutos, pero no hay un solo origen de la educación para la paz. O sea, no hay un solo antecedente. Tiene diferentes orígenes. En diferentes momentos de la historia, en diferentes personas, grupos, hubo momentos de educación para la paz. Ni siquiera le decían así. O sea, fue actualmente a partir ya siglo XX, como decir, la época moderna. Puede ser el concepto de no violencia, desde Jesús, Buda, Tolstoy, los cuáqueros, pero también podemos encontrar el cuestionamiento de la pedagogía de la época, de que viene incluso desde Rousseau, con el Emilio, viene Montessori, Rousseau, y los instrumentos en derechos humanos, ¿no? Desde la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48 y los pactos internacionales de derechos civiles, políticos y eh, sociales, culturales y económicos. Bueno, que eso es aparte ya después de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y también viene por esa parte pues, sí cuestionamos la educación tradicional, cuestionamos la hegemónica. Eso fue durante la Primera Guerra Mundial, y después viene otra Segunda Guerra Mundial, y pues no basta con solamente cuestionar la educación, hay otra cosa que está pasando. Y entonces se dieron cuenta que la educación por sí sola no construye paz, no genera paz, requiere de otra disciplina, la psicología, requiere de la sociología, requiere de otros instrumentos para poder. Entonces viene la escuela moderna, pero también viene la investigación para la paz, que viene desde movimientos contra la guerra, de tipos de paz, tipos de violencia, y en América Latina específicamente se nutre de lo que es la pedagogía popular, de la liberación, la lucha contra las dictaduras militares, Freire, la teología de la liberación, y le da otro toque a esto que estamos armado de educación para la paz, y en México pues tenemos desapariciones forzadas también, tenemos también una guerra sucia, tenemos también teología de la liberación, pero también experimentos que se dieron a partir la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en donde muchas de bagaje de otros elementos como la educación en derechos humanos de Cataluña también se insertó también en ese experimento, y muchos de esos que estuvieron ahí pues también promovieron la educación para la paz y los derechos humanos. Y bueno, más para rápido. La educación para la paz involucra otros contenidos, no solamente es, sí, construir paz, tiene que ver con reconocimiento del otro, que es diferente, de otro país, de otra colonia, de otra identidad. Y no solamente reconocer, está chido que está ahí, no, incluso también eso que me puede enriquecer y yo puedo enriquecerle. Entonces hablamos de la multiculturalidad y la interculturalidad. Para el desarrollo que involucra no lo económico, sino el bienestar humano y social. Mundialista y multicultural, le repito. Incluso esta visión muy radical nos dice, pues las fronteras fueron construidas para dividirnos. Más bien, incluso esta contingencia nos pone en duda eso de las fronteras. Y las fronteras ahora rotas a través de la tecnología y la multimedia, y podemos construir lazos, pero podemos decir lazos de paz. Para el desarme, sí, es importante el desarme de los países, y en especial los países desarrollados, de los países llamados el primer mundo, que son los que nos han inculcado esta visión de individualismo y educación para el conflicto y la desobediencia. El conflicto natural de las relaciones humanas.
porque somos diferentes, pero también porque van a chocar nuestros intereses, necesidades y valores. Pero también nos educamos para desobedecer a aquello que consideramos como injusto. Si una ley es injusta, si una norma e incluso una tradición es injusta y va en contra de la dignidad humana, diría Gandhi, es nuestro deber humano desobedecerla. Educación en derechos humanos, como le he comentado, conocer los derechos humanos, la dignidad humana, pero también hacer todo lo posible para crear condiciones justas para que se ejerzan esos derechos. Y la comprensión internacional, que también tiene que ver lo que les había comentado antes. Y nada más para ir cerrando, bueno, eso es como le diría a grandes rasgos, pasaría la presentación para que podamos ahondar más en este punto. Y pues, por mi parte sería muchas gracias y sobre todo en honor a Aquino, que muchas de sus caricaturas tienen que ver mucho con educación para la paz. Efectivamente, maestro Rafael, muchas gracias para Psicología en el siglo XXI en esta primera charla en torno al tema de educación para la paz. Ha sido un agasajo poder escuchar pues estas herramientas, digamos, conceptuales, estas ideas, estas reflexiones. Y bueno, podríamos ahondar muchísimo, pero el tiempo se nos agotó. Nos quedan unos cuantos minutos. Recomendaríamos para la gente que gentilmente nos está escuchando y nos sigue, que pudieran asomarse a la página en Facebook, en nuestras redes sociales. Allí tenemos incluso un video, algunos videos que hablan sobre afrontamiento no violento de conflictos y sobre otros temas muy, muy interesantes donde se puede ahondar un poco más esto. Nos gustaría que nos comentaran sus impresiones, si les gustó, qué tema les gustaría que abordáramos. Y bueno, me gustaría también agradecerle profundamente al maestro Rafael Ugalde este tiempo, esta generosa aportación que nos hizo. Y si alguien en este momento a través del chat o tiene algún comentario, tenemos un par de minutos todavía. Si alguien quiere abrir su micrófono y preguntar algo, este es el momento. Bueno, pues una porque sí expliqué bien o porque realmente provoqué más dudas. Sí, aquí me gustaría como comentar un poquito al respecto. Estoy trabajando con una organización no gubernamental acerca de los discursos y narrativas de odio. Y lo que acaba de mencionar se me hace muy interesante y tiene una relación tan profunda y tan interesante, porque mencionabas un momento acerca de la dignidad humana y el reconocimiento del otro. Y este reconocimiento del otro no solo va el reconocer las cosas que a mí me agradan, sino también reconocer y respetar las cosas negativas, lo que quizá la otra persona dice, quizá no estoy tan de acuerdo con él o con ella, pero a final de cuentas es como el reconocimiento de. Y realmente sí se me hace como muy interesante porque igual discutíamos con la ONG acerca de esta discusión de hasta en qué momento o de qué forma nosotros nos plantearíamos para reducir un poquito los discursos y las narrativas de odio sin atentar contra la dignidad del otro. Hay algo incluso que comenta y tiene que ver con la tolerancia. Es decir, hay que ser tolerantes con las diferencias y no desde la concepción de aguantar, no, sino desde la concepción del respeto de la dignidad humana y la dignidad humana, toda la diversidad, ¿no? Pero eso sí, hay que ser intolerantes contra las injusticias. Entonces me quedaré con esa idea, sobre todo actualmente. Tolero la diferencia, la respeto por ser humana, pero no voy a tolerar las injusticias. Y eso involucra todo un actuar también. Pues muy bien, muchísimas gracias. El tiempo se nos agotó. Esta es nuestra primera charla. Habrá otras que posteriormente podremos invitarles. Agradecemos mucho a Rafael Ugalde Sierra, maestro. Gracias a todas nuestras acompañantes, a todos nuestros acompañantes. Un abrazo y pues hasta muy pronto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.